Pero Perón, a su vez, adopta medidas políticas de gran riesgo en aquel momento. Eran, digamos, muy poco gratas para Estados Unidos. Con el correr de las horas, los hombres de Cabanillas descubrieron que esperaban en vano. Ese día Perón estaba muy lejos de donde se suponía tenía que estar. Situada en el paraje Tres Bocas de la localidad de Tigre, a 40 kilómetros de Buenos Aires, la propiedad Ostende aún sigue perteneciendo a la familia Freude. La noche anterior, Perón y Evita, escoltados por el hijo de Freude, se habían refugiado en esta casa. Lo significativo era que, enterado de la amenaza contra su vida, Perón haya elegido este lugar para protegerse. Creo que habla del vínculo tan estrecho que hay entre Perón y los Freude, que él se hospeda en la casa de ellos y el gobierno argentino lo arresta ahí. Pero la prisión le duraría muy poco a Perón. Enterados de su arresto, gruesas columnas de trabajadores llegados de todas partes comenzaron a concentrarse frente a la casa de gobierno. Exigían la inmediata liberación de su líder. El histórico suceso derivó en un apresurado llamado a elecciones. Esa convocatoria y el gran apoyo popular llevaría a Perón a convertirse por primera vez en presidente de los argentinos. En su ascenso al poder, el ahora general nunca estuvo solo. Rodolfo Freude, a quien Perón comenzó a llamar Rudy, fue nombrado flamante secretario privado de la presidencia y jefe de informaciones del gobierno argentino. Dos puestos claves para la llegada de nazis y de sus bienes al país. Por todos estos antecedentes, el fin de la guerra significó, para Argentina y especialmente para la Patagonia, convertirse en el centro de la sospecha mundial. Una especie de caza de brujas y fiebre del oro cayó sobre el país. De las leyendas que se crearon con la caída del Tercer Reich, es que acá entraban submarinos misteriosos. Por poco Hitler estaba escondido en el Obelisco o en el sur, disfrazado de mono, qué sé yo. Transformando la exageración en realidad, a meses de terminada la guerra, la rendición pública de submarinos levantó un escándalo internacional. Oficialmente tenemos nada más que 2 submarinos entrados a nuestro país, que es el U-530 y el 977 de Schaffer. Debido a la falta de tripulación en el U-977, hemos calculado que alrededor de 50 personas faltan de estas naves. Que por lo general se trataba siempre de por lo menos 6 submarinos, de los cuales 5 podían ser de ataque y 1 de abastecimiento. Uno puede deducir fácilmente que se trataba por lo menos de mucho más de 2 submarinos que fueron los que se entregaron. Del resto poco se sabe, pero sí hay enorme cantidad de contacto visual de los pobladores de la zona. Visto que hay docenas de señalaciones de prefectura
y de la Armada, señalando submarinos desde Bahía Blanca hasta 100 y pico de kilómetros a San Antonio Este y estos 100 y pico de kilómetros a Rawson. Ambos lugares en estos documentos. Vistos desde el presente, aquellos años aparecen poblados por historias de jerarcas y el fantasma de su oro. El ex intendente de Camarones aporta sus propios recuerdos. Sobre esa época, estamos hablando de 60 años atrás, arrimaban aquí enfrente de donde estamos ubicados, de la bahía Camarones, enfrente de noche se observaban luces. Estamos enfrente mismo donde se producían los desembarcos. Allá donde está aquel barco, en el agua, se ve un perfil de montañas, más o menos por ahí. Ahí, exactamente. Ahí es el brazo de tierra que se le llama la estancia de la Peregrina, todo eso. Claro. Hundían aquí sus naves con la intención de no dejar rastros, pero no siempre resultó posible. Se encontraban ahí en el lugar tambores vacíos. Encontré una playa llena de tambores alemanes forcados en hierro fundido, marcados como alemanes. Eisenhüttenwerker Tale, cioè sono tambores de acero. Se han conseguido algunos elementos, incluso más de una barra de oro apareció. Al que le achacamos mayor significación es al U-530, porque cargó de un submarino japonés, el I-52, 2.000 kilos de oro. El submarino vino hacia la costa patagónica y desembarcó el oro. Esta es la del hecho real. Para estos desembarcos, los alemanes contaban con la red logística que había abierto el espionaje. También se establecieron zonas liberadas. Uno de los submarinos es detectado, se lo avista y en el momento donde está ubicado y está siendo atacado llega una orden que está escrita, propagada por el Ministerio de Marina, de parar el ataque. En el momento de darse esta orden, el ministro de Guerra era Perón. Evidentemente lo que llevaba debe haber sido de mucha importancia. Tienen que haber venido gente y por qué no jerarcas. Los fuertes indicios de nazis y de oro desembarcados en Patagonia tienen un origen muy lejano. El pueblo de la Boe, sobre las costas del mar Báltico en Alemania, se ha convertido, con el correr de los años, en una suerte de santuario en homenaje a los míticos submarinistas. Consagrado a la conservación de sus memorias, el lugar atesora un minucioso registro de sus hazañas bélicas. Also das U-Boot-Archiv, das wird das bestätigen. Also man weiß größtenteils, ich möchte sagen sogar zu 99%, wo die deutschen U-Boote abgeblieben sind. Argentinien war ein deutschfreundliches Land und man hatte dort die Sicherheit, dass keine Verfolgung durch die Alliierten dort stattfinden würde. Los archivos de la BOE son reveladores. Además del registro bélico, sus mapas oficiales reconocen la presencia de submarinos hundidos frente a la Patagonia. A pesar de estas certezas, los capitales y fugitivos realmente importantes no necesitaron cruzar océanos entre cargas de profundidad. Llegaron bajo la tutela de la mayor organización nazi de posguerra que los esperaba en Buenos Aires. Hoy sabemos que los servicios de inteligencia aliados vigilaban estrechamente los movimientos del secretario privado de Perón. Los nazis ocultos en Austria, en España, ya habían recibido órdenes de Rodolfo Freude de que tenían que quedarse donde estaban hasta que él pudiera organizar su escape de Argentina. Para esta tarea,
Rudi Freude reclutó entre sus allegados a fervientes simpatizantes del nazismo, posicionándolos como asesores confidenciales de la presidencia. Poco se sabría de esta operación en las sombras sin la valiente investigación de la doctora Beatriz Gurevich, directora del proyecto Testimonio. En un expediente salvado del fuego y la burocracia, descubrió las bases mismas de la mítica Odessa, en el centro del poder argentino. El trabajo fue un trabajo de equipo, porque la profusión de datos de este sumario de casi 600 páginas era enorme. Entonces optamos por el criterio de digitalizarlo íntegro. Y así pudimos ir precisando algo que no podíamos terminar de definir, que era cuál era la función de los asesores confidenciales, quiénes eran los asesores confidenciales. La investigación reveló que a metros mismos de la presidencia, bajo la dirección de Rodolfo Freude, se realizaba la selección de fugitivos especiales a ser ingresados al país. Los asesores confidenciales eran reconocidos criminales prófugos condenados a la pena capital. El grupo incluía a Pierre Deux, ministro belga colaborador del nazismo, al doctor Branko Benson, médico personal de Perón e íntimo amigo de Hitler, así como a Jacques Desmaillet y Charles Lescat. Todos ellos cargaban con decenas de muertos en su haber y la responsabilidad de abrir el camino a Eichmann, Mengele y cientos de asesinos. El cuerpo de asesores confidenciales era un sistema paralelo absolutamente ilegal. Este verdadero grupo Odessa, dirigido por el secretario de Perón, basaba su financiación en el oro del Tercer Reich y en fondos del Estado argentino. En varias de las reuniones, junto a Rudi Freude, estuvo presente el enigmático financista Georges Guilbault, prófugo de la justicia francesa por su íntima colaboración con la ocupación alemana. Guilbault de Gay era uno de los principales involucrados en sacar de Francia el tesoro del régimen de Vichy. Guilbault había sido un terrible criminal de guerra francés y aparece en la Argentina como funcionario de la División de Informaciones y como el principal asesor financiero de Perón. Yo dirigí una unidad de investigación sobre este tema, funcionarios de Vichy en la Argentina peronista. El ideólogo es aparentemente Pierre Deux. Sus memorias inéditas, sobre las que yo trabajé, son miles y miles de páginas dactilografiadas. Miembro fundamental del grupo de asesores, sus escritos confirman plenamente la investigación de la doctora Gurevich. Las propias palabras de Pierre Deux despejan toda duda acerca de los máximos referentes de esta organización. Durante 2 días consecutivos, el 5 y 6 de diciembre de 1947, nuestro pequeño grupo se entrevistó con el general Perón. Las autorizaciones eran dadas con el conocimiento del presidente de la Nación, en ese momento Juan Perón. Éramos 6 en esa reunión, todos extranjeros condenados a muerte. El presidente lo sabía y yo admiro su independencia y coraje. Decididamente el mundo evoluciona. A la luz de estos hechos, Argentina era el lugar más privilegiado del mundo para el refugio de fugitivos y capitales robados. Por este motivo, el viaje de Eva Perón a Europa, realizado por aquellos días, es visto hoy con otra mirada.
Todo indica que el itinerario europeo se digitaba a distancia, sin el consentimiento completo de Eva. Pero al momento mismo de partir, ella tenía razones propias para sospechar.